de Jesús, del linaje de David, de la tribu de Judá. Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, y el rótulo, ya lo van a conocer, dice: Jesús calma la tempestad. Qué conocido, ¿verdad? Dice así la Biblia: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén a la palabra del Señor. Amén. Miren, cuando solemos ir a este tipo de relatos de la Biblia, lo solemos hacer de una forma muy egocéntrica. Y solemos decirle a la gente: mira, si Jesús está en tu barca, tranquilo, nunca te va a pasar nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Con Cristo nunca vas a tener problemas. Con Cristo se acabaron las dificultades. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cogen estos tipos de relatos de la Biblia para decir a la gente lo que la gente quiere oír? Pero yo digo, hermanos, que eso no es así. Que el hecho de ser cristianos y el hecho de ser hijos de Dios no quiere decir que nuestra casa nunca vaya a ser azotada por las olas. Claro, amén. No quiere decir que tu casa nunca vaya a ser golpeada, que tu familia nunca vaya a ser golpeada, sino al contrario. Jesús nos dejó escrito: en el mundo tendréis aflicción. Jesús dejó escrito: por causa de mi nombre seréis perseguidos. Es más, el apóstol Pablo, uno de los mensajes más predicados era acerca de la tribulación del cristiano. No nos tiene que sorprender el hecho de que seamos hijos de Dios y nos vengan tribulaciones, aflicciones, ruinas y problemas. No nos tiene que sorprender. Lo que sí sabemos es que teniéndole a Él, no es que los problemas vayan a desaparecer, sino que teniéndole a Él vamos a estar seguros. Amén. Vamos a estar confiados y vamos a estar tranquilos. Amén. Claro. Y miren, la Biblia, en los evangelios nos narran dos tipos de tormentas. Uno es este y otro es el que viene después de la alimentación de los 5.000. Este viene después del sermón del monte. Las dos tormentas vienen después de que Cristo hiciera algo extraordinario. Pero vamos a centrarnos aquí. La primera, mira, venimos del sermón del monte, donde Jesús ha estado todo el día predicando de una forma magistral. Probablemente el sermón del monte sea la mejor predicación predicada por el mejor predicador de toda la historia. Sí, señor. Ha estado predicando desde por la mañana hasta por la noche, diciéndole a la gente cómo es el cristiano que pertenece al reino de Dios. No cómo tiene que ser alguien para ser cristiano, sino cómo son los que ya están participando del reino de Dios. Por eso Jesús empezaba a decirles: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Estaba hablando de un tiempo presente. Él no decía: vosotros seréis en un reino futuro. No, él decía: ahora. El sermón del monte es una radiografía moral y espiritual de cómo es un creyente verdadero. No de cómo tienen que ser las personas para llegar a ser creyentes. No es una serie de normas o de reglas para ser cristiano. Es una radiografía de alguien que ya lo es. Claro. Y después de dar esta clase magistral, dice la Biblia que se agolpó mucha gente y que mucha gente le seguía, iba detrás de él. Dice en el versículo 3 que se acercó a un leproso diciendo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y él dijo: quiero, sé limpio. En el versículo 13 vemos al centurión acercándose a Jesús diciéndole: tengo en casa un siervo que está enfermo. Y le dice Jesús: venga, vamos para tu casa. Dice: no, Señor, no hace falta que vengas. Di tu palabra será suficiente. Jesús se maravilló diciendo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Versículo 15 dice la Biblia que Jesús entra en la casa de Pedro, donde estaba enferma su suegra con fiebre,
y dice que sanó a su suegra y al instante su suegra Aleluya. estaba sirviéndoles. ¿Por qué les digo todo este recorrido? Porque dice en el versículo 23 que la gente seguía agolpándose, que la gente le perseguía porque querían escuchar de sus palabras, querían más milagros, querían acercarse a él. Imaginaros esto, hermanos, desde por la mañana hasta la noche, Jesús estaba cansado. Jesús se cansaba, hermanos. Dice el verso 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y hay aquí algunas deducciones a las que han llegado algunas personas acerca de esta tormenta. Algunas personas han llegado a unas deducciones que yo personalmente, estudiando algunos comentarios, algunas biblias de estudio, no he llegado a ver eso. Quien no lo haya llegado a ver no quiere decir, pelele, que no sea como dicen esas personas. Ninguno tenemos la cátedra de la verdad. Pero hay algunas deducciones que dicen, por ejemplo, algunos, que la palabra tempestad tan grande tiene la idea de un terremoto, porque la palabra tan grande viene del griego megaseísmo. Dicen como que hubo un terremoto en el mar y a causa del terremoto se levantaron olas gigantes. Otros dicen que hubo un huracán en el mar y se levantó un maremoto. Y otros dicen que esta tormenta fue causada por los demonios de la región de Gadara, ya que dicen que Jesús se dirigía hacia allí y los demonios querían impedirlo y levantaron esa tempestad. Para las dos primeras no hay evidencia bíblica de que fuera un terremoto o un maremoto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se dirige a la tormenta, reprende a los vientos, y el terremoto puede levantar olas y tsunamis, pero un terremoto no puede levantar viento. Y para la tercera deducción, para mí, decir o atribuirle a Satanás el poder y la autoridad para gobernar sobre el clima, eso sería atribuirle un atributo que solamente posee Dios. Claro. El atributo de omnipotencia y soberanía. Claro. El único soberano es Dios. Amén. El único omnipotente es el Señor. Amén. Ahora, esto no quiere decir que Satanás no tenga poder, pero el poder que tiene es limitado. Claro. Está limitado y restringido por Dios. El que tiene el poder ilimitado es el Dios al que tú sirves. Es el Dios al que tú amas. Lo que yo he estudiado, hermano, es que el mar de Galilea estaba a 200 y pico metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Y estaba frente al Monte Hermón, que era una montaña que medía 2 kilómetros. Era un lago que medía 20 kilómetros de largo por 12 de ancho. Era un pequeño lago rodeado de muchas montañas. Y dicen los historiadores que a día de hoy, aún a día de hoy, los que van a visitar al lago, dicen que por esas montañas entra el viento, porque está por debajo del nivel del mar Mediterráneo, recordemos, entra el viento y al pegar sobre ese lago empieza a levantar olas, y el rugir del viento dicen que es impresionante. Probablemente fuera esto lo que pasó, o fuera como dicen otros hermanos. Sea como fuera, no quiere decir que Dios no tuviera el control absoluto de esta tormenta. Sea como fuera, no quiere decir que Dios no estuviera orquestando esta tormenta para su propia gloria. Sea como fuera, dice la Biblia que Jesús dormía. ¿Y saben qué es lo más curioso, hermano Ángel? Que dice la Biblia que la barca se estaba anegando por las olas, se estaba hundiendo. Dice la Biblia que el rugir del viento era impresionante, pero ¿saben algo? Ni el rugir del viento, ni las olas anegando la barca consiguieron despertar a Jesús. ¿Qué fue lo que despertó a Jesús? Lo que le despertó fue la voz de uno de los suyos que clamaba, diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Gloria a Dios. Lo que no consiguió el viento huracanado, ni las olas anegando la barca, lo consiguió la voz de una de sus ovejas que clamaba al buen pastor, diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y no solamente eso, sino el propio corazón y el deseo de Jesucristo por socorrer a los que son suyos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Dice Marcos, lo especifica más, y Marcos dice que Jesús les dijo, pasemos al otro lado.
vamos a montar en la barca, pasemos al otro lado. Y ahora, antes de que Jesús calme la tempestad, Jesús les tiene que hacer una reprensión. Y les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Jesús cuando se despierta, lo primero que hace no es parar la tormenta, es corregirles. Es una reprensión y les dice, hombres de poca fe. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, no tenéis fe en la palabra que os he dicho, pasemos al otro lado. Claro. Pero fíjense, Jesús no les dijo, vamos a intentar llegar al otro lado. Si Jesús les dice, vamos a intentar llegar al otro lado, es normal que tuvieran miedo. Pero Jesús no les dijo, vamos a intentar. Jesús le dijo con autoridad, pasemos al otro lado. Santo. Y la reprensión no es porque no tuvieran fe, sino porque era poca. Tenían fe, pero era poca. Por eso Jesús no les dice, hombres sin fe, ¿por qué dudáis? No les dice eso, les dice, hombres de poca fe. Y fíjense si tenían fe, que seguían a Jesús, donde él iba. Y fíjense si tenían fe, que le despiertan porque saben que Él es el único que puede solucionar el problema que están atravesando. Tenían fe, pero era poca. ¿Y esto qué nos enseña? Pues que la fe del creyente muchas veces se tambalea. Que nuestra fe se tambalea, hermanos, cuando los principios son contrarios. Claro. Que cuando vienen los problemas no siempre vamos a estar ahí, en una nube, que no, hermanos, que a veces tenemos que morder el polvo. Claro. Y a veces nuestra fe se tambalea. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Les hace una reprensión, no porque no tengan fe, sino porque es poca. Y la reprensión, hermanos, no es para regañarles, sino para fortalecer su fe, para que su fe sea aún más profunda en Él, para que crean más en Él. ¿Y dónde podemos ver que su fe fue fortalecida? En la respuesta que dieron. Fíjense la respuesta de ellos. Dice, ¿qué hombre es este? Se maravillaron, diciendo, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Y ahora dice, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Después de la reprensión, vino la calma. La palabra reprender aquí no tiene el significado con el que nosotros estamos tan familiarizados cuando decimos, te reprendo, Satanás. O cuando vamos a orar por un enfermo y decimos que reprendemos la enfermedad. Esa no tiene aquí ese sentido, la palabra reprender. Aquí la palabra reprender, la idea que el escritor quiere transmitir es que Jesús afirmó su autoridad sobre los elementos de la naturaleza de tal modo que hubo calma profunda. Aquí la palabra reprender tiene la idea como aquel que toma autoridad y dominio sobre lo que es suyo. La palabra aquí reprender es la voz de mando del Creador sobre su creación diciendo, silencio, para. Aquí la palabra reprender tiene la idea del Creador tomando dominio sobre su creación. Amén. Claro. Aquel que creó los mares y los vientos, aquel que creó el universo, la tierra y todo lo que existe ahora, ejerce autoridad sobre su creación y su creación obedece a su voz de mando. Y esto solamente puede hacerlo Él porque Él es el soberano. Y esta tormenta está conectada con un salmo, porque toda la Biblia está conectada. Un texto se interpreta a la luz de otro texto. Y el salmista David en el Salmo 89, capítulo 9, fíjense lo que dijo, hablando de Dios, dijo, tú gobiernas sobre el mar embravecido y tú apaciguas sus encrespadas olas. Tú gobiernas sobre el mar embravecido y apaciguas sus encrespadas olas. ¡Qué bien le hubiera venido a los discípulos acordarse de este texto cuando estaban en la barca! Porque a veces somos prontos, a veces somos prontos para olvidar las promesas que hay en la Biblia. Pero también necesitamos fe para recordar la palabra del Señor. Él tiene todo el poder, Él tiene toda majestad, Él tiene toda la autoridad y toda la potestad sobre su creación porque Él es el soberano. Y esta tormenta mostró algo, mostró la grandeza, el poder, el señorío, la autoridad de Cristo y al mismo tiempo la pequeñez de sus discípulos.
Esta tormenta mostró el señorío y el gobierno de Jesucristo y la pequeñez y la dependencia de los discípulos del Creador, diciéndole: Señor, sálvanos, porque perecemos. En otras palabras, esta tormenta mostró que el soberano es Él y no el hombre. Esta tormenta muestra que el que tiene el poder es Él y no yo. Que el soberano es Él y no yo. Que el que tiene el control absoluto es Él y no yo. Aleluya. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez te has visto así, de esta manera? ¿Alguna vez te has visto en medio de la aflicción con el agua hasta el cuello diciéndole: Señor, sálvame porque perezco? Amén. ¿Alguna vez te has encontrado en esta situación y le has preguntado a Dios: Señor, ¿cuál es el fin de mis tormentas? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Porque yo sí. Pero yo te digo, ¿acaso no ves que las tormentas que Dios permite que se levanten en nuestra vida nos hacen vivir más cerca de Él? Nos hacen vivir más dependientes de Él, más conectados a Él. ¿No ves que las tormentas que se levantan nos hacen buscarle con más desesperación y con más dependencia? ¿No ves que estas tormentas nos hacen más dependientes de Dios y menos autosuficientes de nosotros mismos? Lo que muestran las tormentas cuando vienen a nuestra vida es que sin Él no somos nada. Lo que muestran las tormentas es que separado de Él, nada puede hacer el hombre. ¿Acaso, hermano, no ves los palos que nos hemos llevado muchas veces cuando hemos querido enfrentar nuestras tormentas con nuestras propias fuerzas y le hemos dicho al Señor: Señor, aquí no me haces falta, esto sé hacerlo yo, aquí me gobierno yo, esto lo sé dominar muy bien, para las cosas grandes sí, pero para esto no me haces falta? Los palos que nos hemos llevado porque nos hemos creído autosuficientes, que podíamos arreglar nuestros problemas con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestros años de evangelio, con nuestro conocimiento, y al final nos hemos llevado un palo. Estoy hablando de las cosas más sencillas, hermanos, de levantarte por la mañana y presentar el día al Señor, de echarte por la noche a la cama y presentarle los sueños. ¿Cuánto hace que no presentas el plato de comida en la mesa? Estoy hablando de lo más sencillo, hermanos. No podemos salir de casa sin presentar el día al Señor. Amén. Mirad, les cuento una anécdota. El Pelé sabe que yo vendo bisutería. Hermano Ángel, cuando empecé hace muchos años, pues cada vez que iba a Madrid me ponía muy nervioso. Y oraba, y presentaba el viaje, y antes de entrar a los chinos oraba: Señor, toca a la China, que me deje buenos precios, dame visión para emplear el género. ¿Sabéis qué pasó? Que pasó el tiempo y me fui haciendo fierina. Y ya entraba allí y ya los chinos hasta me dejaban fiel. Y ya sabía los últimos modelos que se vendían. Pues ¿sabes qué? Tengo bisutería de hace 5 años que no la vendo. Y esto es un reflejo del corazón del hombre. Claro. Enseguida nos creemos que podemos hacer las cosas sin contar con Él. Claro. Pero ¿sabes algo? No puedes ni mover un dedo sin Él. Amén. Tu vida depende de Él. Muy bien. Tu casa depende de Él. Amén. Tu matrimonio depende de Él. Amén. Las adversidades, escuchen esto, no son señal de que Dios esté enfadado o disgustado con nosotros, como algunos dicen por ahí, algunas doctrinas, Dicen que cuando estás pasando algo, no me voy a meter ahí porque... Las adversidades no son señal de que Dios esté disgustado. Miren, hay tormentas que Dios permite que se levanten, como esta que hemos leído. Pero hay otro tipo de tormentas que las levanta Dios mismo a causa de la desobediencia y de la rebeldía del hombre. Le dice Dios a Jonás: Jonás, vete a Nínive a predicar la palabra del Señor. Y Jonás le dice: no quiero. Ah, que no quieres. ¿Qué hace Jonás? Se monta en un barco y se va lejos de la presencia de Jehová. Y ahora dice la Biblia: y Jehová levantó en el mar una grande tempestad.
que los marineros pensaban que la barca se iba a partir. ¿Y saben algo? Echaron suertes. Vamos a ver sobre quién cae. ¿Creéis que fue casualidad que cayera sobre Jonás? Esa botella, o como lo hicieran, iba dirigido por la soberanía de Dios. ¿Quién eres tú? Yo soy hebreo y temo a Jehová. Y fíjense el acto de cobardía que hizo Jonás. Les dijo: tirarme al mar y cesará la tormenta. Prefería morir ahogado que arrepentirse e ir a predicar a Nínive. Y le dijo: tirarme al mar. ¿Ah? Para Dios, que te quieres ahogar, que te quieres tirar al mar. Pues Dios otra vez con la voz de mando, el Creador manda a su criatura al pez y le dice: tú, mira, te vas aquí y ahí vas a ver un hombre caer por la borda, te lo vas a coger, lo vas a tener 3 días dentro hasta que se arrepienta y luego me lo vas a dejar aquí en esta playa de Nínive porque ahí va a predicar la palabra y se va a salvar muchos pueblos. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano sobre su creación y sobre sus criaturas. Al final, hermanos, la soberanía de Dios siempre gana, hermanos. ¿Y Jonás dónde fue? Donde la voluntad de Dios quería llevarle. ¿Pero qué hizo Dios? Levantó una gran tormenta. Quiera Dios que las tormentas que estemos atravesando no sean a causa de nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, sino que sean permitidas por Dios para fortalecer nuestra fe. Y un corazón quebrantado a menudo suele ser donde Cristo obra para fortalecernos, hermanos. La experiencia de esta tormenta produjo algo en los discípulos. ¿Saben qué fue? Conocieron más a Jesús. A través de esta tormenta los discípulos conocieron más al Señor. Y ahora pregunto yo, ¿qué es lo que produce en ti las tormentas, las aflicciones que vienen a tu vida? No es otra cosa que conozcas más el carácter de Dios, los atributos de Dios, y no es otra cosa que cada día te enamores más y más y más y más y más de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la aflicción hace en la vida del creyente es glorificarle, es fortalecerle, y es que cada día se parezca más al Señor Jesucristo. Hoy no vengo a decirte como se suele oír: despierta Jesús en tu barca que está dormido, despiértale. Hermanos, Jesús no duerme. Esto que hemos leído fue una historia real. Jesús dormía, Jesús se cansaba, Jesús comía, tenía necesidades fisiológicas debido a su humanidad. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que despertar a Jesús en nuestra vida. Jesús nunca, 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 nunca duerme. Él siempre, siempre, siempre está velando por aquellos que son suyos. Jesús no duerme en tu vida. Él siempre, siempre está velando por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no te falte. Pedro, ven, ¿qué pasa, Señor? Satanás me ha pedido para zarandearos como al trigo. ¿Y tú qué le has dicho, Señor? Yo he rogado al Padre que tu fe no falte. ¿Tenía poder Jesús para que sus discípulos no fueran zarandeados, sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro, es lo que hace Jesús, no impide el zarandeo. Él permite que sean zarandeados, pero Él ruega al Padre para que su fe no falte. Es decir, Jesús le da permiso a Satanás para que los zarandee. Lo que no sabe Satanás es el propósito que hay detrás de la voluntad de Jesús. Satanás quiere zarandearles para destruirles, pero Cristo les da un permiso para fortalecerles a través de lo que Satanás quiere hacer para destruirles. Amén. Es decir, Dios de los males saca bienes. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Amén. Y hoy quiero decirte que aunque tu corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, como dice Jeremías 17, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Aunque tu corazón te quiere engañar diciéndote muchas veces: ¿dónde está Dios ahora? ¿No ves lo que te está pasando? O sea, la voz del enemigo que te venga diciendo: ¿dónde está Dios? Mira cómo te encuentras. ¿Dónde está Dios? ¿Estás solo? Hoy quiero decirte que eso no es así. Que muchas veces piensas que porque no sientas a Dios, Dios no está.
Pues hoy tengo que decirte que aunque tu corazón te haga creer que el hecho de no sentir a Dios creas que Dios no esté, hoy tengo que decirte que Dios sí está. Aunque tú no sientas a Dios, eso no quiere decir que Dios no esté. Dios a veces habla más cuando guarda silencio. Dios a veces habla más cuando guarda silencio. Como dice esa alabanza, aunque yo no te vea, yo sé que tú estás obrando. Hermanos, yo no necesito sentir a Dios en medio de mi aflicción para saber que está conmigo. Yo no necesito ver nada para saber que está conmigo, hermanos. Sé que está ahí. Y no lo sé porque lo sienta, lo sé porque lo creo. Lo sé por la fe, hermanos. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Hermanos, en medio de la aflicción no necesitamos ver nada. Nos basta con este libro. Claro. Nos basta con su palabra. Amén. Nos basta con su palabra revelada, con su palabra escrita para saber que Él está ahí. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el fin del mundo. Muchas de las cosas que hay en la tierra pueden ser arregladas, hermano Ángel. Hay madres que enjuagan lágrimas de hijos y de hijas. Hay médicos y cirujanos que operan órganos enfermos. Hay mecánicos que arreglan coches. Hay consejeros que arreglan matrimonios. Pero cuando se trata del clima, ¿qué es lo que pasa? Los del parte te pueden decir el tiempo que va a hacer mañana en Gijón, Pelele, y muchas veces se confunden, en Asturias más. Pero no tienen la potestad ni la autoridad para hacer que mañana salga el sol o llueva. Eso solamente puede hacerlo una deidad. Y ese es Jesucristo. Él es el que tiene el poder sobre el clima. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Aquel que tiene el control sobre el tiempo. Aquel que tiene el control sobre el clima, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que cabalga sobre las alas del viento, aquel que anda por encima del mar, que conoce cada estrella por su nombre, amén, que ha creado las estrellas, aleluya, el universo, que ha creado la vegetación, los seres vivos, los animales. Ese Dios soberano que creó todas las cosas es el Dios soberano que sustenta tu vida. Fíjense si Dios es soberano, Pelele, que es igual de soberano para crear todas las cosas como para permitir que se te caiga un cabello de tu cabeza. Es igual de soberano para crear el universo como para permitir que se caiga un pajarillo a tierra. Y hoy vengo a decirte esta palabra: no temas, no temas, no temas.